función constante, ¿no? Una función constante, ¿no? Es simplemente un valor numérico. Puede ser acá el 5, puede ser el pi, puede ser menos un medio, ¿no? Su gráfica va a ser de esta forma, ¿no? Siempre va a ser constante, ¿no? Para cualquier valor, ¿no? ¿Ya? También tenemos lo que es funciones lineales, eso ya hemos visto también, cuadráticas. Su gráfica, una función cuarta, ¿no? Saldría de esta forma, ¿no? Algebraicas. mm, a ver, hoy vamos a ver esta parte, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver estos tres puntos, ¿sí? Donde es intersecciones, simetrías, asíntotas, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a estudiar estos tres puntos. El dominio ya lo hemos visto, ¿no? Como encontramos, ¿sí? Dominio, codominio. Ahora vamos a ver lo que son las intersecciones, simetrías y asíntotas. ¿Está bien? Ya, entonces, vamos a ver lo que son hoy día las intersecciones, ¿no? Intersecciones. En intersecciones se refiere dónde intersecta o dónde hay un punto de corte con los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces eso vamos a estudiar, ¿no? Luego vamos a ver lo que son simetrías. Las simetrías son básicamente la imagen, ¿no? A partir de un punto medio, por decirlo, en el eje X o en el eje Y, al otro lado va a ser la misma imagen, ¿no? Asíntotas, ¿sí? Entonces vamos a ver con el primer punto, ¿no? Intersecciones. ¿Ya? Intersecciones. Y para ver las intersecciones, ¿no? Primeramente debemos transformar la función en función de f de x, y, ¿no? Recordemos que nosotros hemos trabajado con esta, ¿sí? Solamente con una variable, ¿no? Y es igual a f de x, ¿no? Ahora este mismo tenemos que transformarlo en lo que es, esto vamos a transformar en función de x y y, ¿sí? De las dos variables. Entonces, me va a quedar la función de esta forma, ¿sí? Y todo esto tengo que igualar a cero. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros hoy día, ¿no? Con esto vamos a trabajar, ¿está bien? Con las dos variables, ¿no? Entonces, para eso, esa regla tenemos que seguir, ¿está bien? Ahora, viendo eso, tenemos intersecciones, estamos en ese punto, para averiguar si la función intersecta en un punto, ¿no? Por ejemplo, con el punto o con el eje X, ¿no? Vamos a anotar acá, con el eje X, ¿no? Al eje X también se le conoce como eje de las abscisas, ¿no? Abscisas, ¿sí? Para que haya una intersección con el eje X, la variable y tiene que tomar valor cero, ¿sí? Va a tomar valor cero, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en esta función, en función de ambas variables, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? X, cero, ¿sí? X, cero, ¿no? Entonces, toda esta función hay que igualar a cero, ¿no? Estamos en este punto, ¿no? X y es cero, ¿no? Entonces, toda la función que va a quedar, ¿no? Igual a cero, ¿ya? Con el eje de las ordenadas, ¿no? Con el eje Y en este caso, vamos a, bueno, se le conoce como eje de las ordenadas, ¿verdad? Ordenadas, ¿sí? En ese caso, el X tiene que tomar valor cero, ¿no? Entonces, la función va a ser de esta forma, 0, Y. También vamos a igualar a cero, ¿sí? Entonces, esas condiciones tienen que cumplir las intersecciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver con un ejemplo esta parte, que lo voy a hacer, ejemplo, ¿no? Sobre el caso de intersecciones, ¿no? Por ejemplo, tengo esta función, y es igual a 6 menos 2x, ¿sí? 6 menos 2x, ¿no? Entonces,
¿qué me dicen la regla, no? Estoy acá ahorita, ¿no? Y es igual a f de x. F de x es 6 menos 2x, ¿no? Entonces estoy acá, tengo que transformarlo de esta forma, ¿sí? De ambas variables. Entonces, me va a quedar la función ya transformada de esta forma, y menos, dice, ¿no? El f de x, pero f de x sabemos que va a ser 6 menos 2x, ¿no? Ahora, acá hay un detalle más, ¿no? Este signo menos, bueno, este signo menos que está acá, afecta a todo el f de x, ¿no? Es decir, menos, entre paréntesis, 6 menos 2x. Todo igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con los signos, ¿no? No directamente anotar, ¿no? Hubiera anotado acá menos 6x menos 2x, ¿no? Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Ya, entonces me va a quedar esta función de esta forma, en función de ambas variables, ¿no? De dos variables, ¿no? Es una ecuación, ¿sí? Ahora, mm, ¿qué me dice, no? Entonces de acá, ¿qué es lo que debo hacer, no? Yo quiero ver intersección con el eje X, ¿no? Entonces me dice que la Y tiene que tomar valor cero, ¿sí? Entonces acá reemplazamos con el valor cero, ¿no? 0 menos 6 más 2x, todo igual a cero, ¿no? Eso me va a quedar. Ahora entonces de acá tengo que despejar la x, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? X, ¿cuánto valdrá cuando y vale cero, ¿no? ¿Sí? Entonces 2x, ¿no? Va a ser igual a, este menos 6 está restando, pasa al otro lado, sumar, ¿sí? Está llevando al otro lado, que vaya a sumar, ¿no? Entonces de acá voy a obtener en x, va a ser 6 sobre 2, ¿no? Entonces este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces finalmente x voy a tener 6 dividido entre 2, 3, ¿no? X vale 3. Entonces, con este punto, vamos a anotar acá en un par ordenado, ¿no? Cuando X vale 3, ¿no? La Y vale 0, ¿no? Es un punto. El primer punto de intersección, en este caso con el eje de las abscisas o eje X, ¿no? Ya, entonces ya hemos encontrado en qué punto se intersecta la función con el eje X, ¿no? Aquí vamos a anotar punto 1, 3,0. Ya tenemos uno. De la misma manera, vamos a reemplazar con el x0 a la misma función. Entonces voy a hacer acá, ¿sí? Tengo el f de x, y es igual a y menos 6 más 2 por 0. ¿No? Porque x tiene que tomar valor 0, ¿no? Entonces, me va a quedar de esta forma. 2 por 0 va a ser 0. Directamente acá ya puedo despejar la y, ¿no? T que está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Sí? Entonces acá ya obtengo el segundo punto de intersección, ¿no? Segundo punto de intersección cuando x vale 0, y vale 6. ¿Sí? Ya hemos encontrado el punto de intersección. ¿Está bien? Entonces en ese punto va a cortar la gráfica al eje, ¿no? Eso nos dice. ¿Ya? A ver, podemos verificar, ¿no? A ver si realmente la función, lo que hemos encontrado de los puntos, se cumple, ¿no? A ver, vamos a ver esa parte. Vamos a ir a nuestro programa. Ya, a ver, gráficamente vamos a verificar, ¿ya? Vamos a graficar esta función, ¿no? 6 menos 2x. Ya, entonces introducimos, ¿no? Y es igual a 6 menos 2x. La gráfica es esa, ¿no? Acá está la gráfica. El primer punto que hemos encontrado, ¿cuál era? El punto 1 es 3,0, ¿verdad? 3,0. Acá me muestra, ¿no? En este punto hay un corte con el eje de las x, ¿no? Cuando x vale 3, y vale 0, dice, ¿no? El otro punto es cuando x vale 0 y la y vale 6, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado.
¿Qué sería este punto? El punto B en este caso, ¿no? ¿No? Cuando X vale 0, que está en el origen, Y vale 6. ¿Sí? Entonces aquí hay un corte, ¿no? Una intersección, ¿no? Con los ejes de las coordenadas en este caso, ¿no? ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos a ver lo que es el siguiente punto, ¿sí? El siguiente punto, el punto número 2 va a ser simetrías, ¿no? Las simetrías, ¿no? Una función, ¿no? Se define simétrica si se cumple la siguiente condición, ¿ya? Como ya estamos trabajando en función de x, y, ¿no? La función, con eso vamos a trabajar ahora, ¿no? Entonces, hay tres tipos de simetrías, ¿ya? La primera simetría es con el eje X, ¿no? Como de costumbre. La segunda sería con el eje Y. Y la tercera simetría con el origen, ¿no? Entonces vamos a ver los tres casos, ¿ya? Si la función es simétrica al eje X, ¿no? Debe cumplir la siguiente condición. F de X, Y, ¿sí? F de X, Y tiene que ser igual a F de X, menos Y, ¿sí? Entonces, esta igualdad tiene que cumplirse. ¿No? Entonces acá no es nada complicado. Como ya tenemos el F de X, Y, que está acá arriba, esta, ¿no? Vamos a marcar esto. Mi F de X, Y es esta, ¿sí? Esta es mi F de X, Y. Entonces, me dice acá, ¿no? Compárese esta función original, ¿sí? Con la función, pero para la Y con signo negativo, dice. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos, no? Agarramos la primera función, ¿no? La función original que sería, ¿no? Esta, acá hemos ligado, ¿sí? La función original. Comparamos con la otra función, pero en este caso mmm, tiene que ser con negativo, dice, ¿no? En la Y, ¿no? Acá dice, la Y tiene que tomar negativo. Entonces, menos Y menos 6 más 2x. Entonces, acá vemos, ¿no? Comparamos esto, entonces preguntamos, ¿no? Esta función es igual a esta función, ¿no? Entonces vemos que acá el y tiene positivo, acá tiene negativo. Entonces, es distinta, ¿no? Entonces, en el caso de que no se cumpliera, ¿no? Decimos que no existe la intersección. En este caso estamos hablando de simetría, ¿no? No existe simetría con respecto al eje de las X, ¿no? Y así podemos ir verificando. A ver, vamos a ver para el eje Y, ¿qué es lo que va a cambiar acá? ¿No? Esta es como una fórmula que solamente hay que verificar, ¿no? En este caso va a cambiar de esta forma. ¿No? Va a tomar valor negativo en el X, ¿sí? Y la Y de esa forma, ¿no? Ahora si reemplazamos la misma para ver si se cumple o no se cumple, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces X es igual a, en este caso es Y menos 6 menos más 2 menos X, ¿no? Entonces acá más por menos va a ser negativo, ¿no? Tampoco se va a cumplir la simetría en el eje Y en este caso, ¿no? ¿Está bien? Por último, la fórmula para simetría en el eje, con el origen en este caso, de la misma manera se hace, ¿no? ¿Ya? En este caso va a tomar ambos valores o variables negativo, ¿sí? De esta forma, ¿sí? A ver, si trabajamos con esta función, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Menos 6, que va a ser
No, si hacemos multiplicación directa me va a salir menos 2. X, ¿está bien? Entonces, menos 6, menos y menos 6, menos 2, X. ¿Estamos de acuerdo? A ver, acá es menos y, ¿está bien? Menos y, menos 6, menos 2X, ¿no? Más por menos 2X, ¿está bien? Acá es menos y, acá es menos, ¿no? Fíjense acá, ¿no? En este caso, son iguales, ¿no? ¿Sí? A ver, revisaremos otra vez, ¿no? Menos y, ¿estamos de acuerdo? Menos y, dice, ¿no? Menos c se mantiene. En acá lo que estamos haciendo es, ¿no? Era más 2 por menos x, ¿no? Hay que multiplicar. Más por menos es negativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá lo propio, ¿no? Menos y, menos 6, acá lo propio se hace, ¿no? Son iguales, ¿no? Entonces, me dice que la función es simétrica al origen, dice, ¿no? A ver, vamos a la gráfica, cómo se comporta, ¿no? ¿Sí? Fíjense, si esta recta lo muevo, es decir, puedo bajar hacia eje X, ¿no? Este punto se viene acá, ¿sí? Y este punto 3 se va a venir por acá, al Y, ¿no? O sea, la misma función podemos girar, ¿no? Sobre el eje, en este caso sobre el origen tendría que ser, ¿no? Porque en el eje X no tiene simetría, tampoco en el eje Y, pero dice que en el origen tiene simetría, ¿no? Entonces, esta gráfica lo movemos, lo trasladamos tal como está, ¿sí? Y no va a cambiar, ¿no? Claro, va a variar los valores, pero no va a cambiar la distancia que tiene, ¿no? Desde 0 hasta 3 y desde 0 hasta 6, ¿no? Por eso les mencionaba, ¿no? Este positivo 6, yo puedo traer acá abajo, ¿no? Acá. Puede estar ahí ese punto. Y este punto 3 puede ser aquí, ¿no? ¿Sí? Otra recta más o menos por acá. No, eso me dice, ¿no? Ahora, si lo llevo a esta misma gráfica, a este lado, ¿no? El 3 a menos 3 y este 6 que está aquí arriba al 6 positivo en X, ¿no? ¿Sí? Tampoco va a cambiar la gráfica. Lo propio acá, ¿no? En el eje de los negativos, no va a cambiar, ¿no? Entonces, a eso se refiere la simetría al origen, ¿está bien? Entonces, en este caso nos ha salido que es simétrica al origen, dice, ¿no? ¿Sí? Ahora, para ver, vamos a ver con otra función, ¿sí? Para comprobar si es simétrico al eje X con el eje Y, todo eso. ¿Ya? Entonces, ejemplo 2, ¿no? Nos vamos a dar una función de la siguiente forma, ¿no? Y es igual a X menos Y al cuadrado, ¿no? Esa es la función. ¿Ya? Si es así esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Solamente vamos a verificar, ¿no? Si cumple o no cumple, ¿sí? No tengo esta función, entonces tengo que hacer el primero, ¿no? Comparar con el eje X, ¿no? Ya, para eje X, ¿no? Vamos a poner acá. La función es esto, ¿no? ¿Sí? F de X, Y va a ser esto. Ya, esto mejor escribirnos acá para no confundirnos. Es en función de ambas variables, ¿no? F de X, Y va a ser igual a X menos Y al cuadrado. Entonces, comparamos acá, ¿no? X menos Y al cuadrado, copiamos tal como está. Igual, acá dice, ¿no? En vez de colocar la Y tal como está, colóquese negativo, dice, ¿no? Entonces acá X menos Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, importante utilizar los paréntesis acá, ¿no? Entonces, comparamos, ¿no? X menos Y al cuadrado es igual a X menos Y al cuadrado. Fíjense acá, como estamos elevando al cuadrado, esto es lo positivo, ¿no? Y menos Y por menos Y va a ser más Y al cuadrado. ¿Sí? Pero acá tenemos un signo negativo que está afuera, ¿no? ¿Sí? Se mantiene. Entonces, estos sí son iguales. ¿Ya? La otra función, como ejemplo 3, ¿no? Vamos a darnos otro. Esto es simplemente para comprobar, ¿no? Ahora, si este mismo encontramos para el eje Y, o sea, esta misma función,
ya no va a cumplir. A ver, esto es para la Y, para el eje Y. Y el cuadrado va a ser igual a X. En este caso, ¿qué tiene que cambiar? El X tiene que ser negativo, dice, ¿no? Menos Y al cuadrado. Fíjense acá. ¿Se cumple? No se cumple, ¿no? Son distintos, ¿no? Entonces, para el eje Y no tiene simetría. Ya, con eso estamos completando. Ahora vamos por la otra función, ¿no? F de X, Y, ¿no? Estamos verificando si se cumple, ¿no? A ver, vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, esta es mi función. Entonces, ¿qué me dice? Compárese esta función con la otra función, pero con el otro signo, ¿no? Entonces, X al cuadrado, esto va a ser para el X, ¿no? Vamos a comprobar si hay simetría en el eje X, ¿no? Para el eje X, ¿qué tenemos que cambiar de signo? El Y, dice, ¿no? Entonces me va a dar de esta forma, ¿no? Menos Y. Entonces acá voy a tener la segunda expresión positiva, ¿no? X al cuadrado menos Y es igual a X al cuadrado más Y. No. Entonces no cumple, o sea, no existe simetría en el eje X. Lo veremos para el eje Y. ¿Sí? Para el eje Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me dice que debo adicionar el signo negativo a la X, dice, ¿no? Menos X todo al cuadrado menos Y. Acá voy a tener, ¿no? X al cuadrado, se mantiene esta parte. Igual, ¿no? Acá tengo que operar, ¿no? Menos X por menos X va a ser más X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado menos Y. Fíjense acá, ¿no? Esta función es igual que esta función, ¿sí? Entonces decimos que hay simetría con el eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué podemos anotar, no? Simetría con eje Y, ¿sí? Y en el primer caso era simetría con el X, ¿no? ¿Sí? De esa forma. Ahora, veremos gráficamente estas dos funciones, ¿no? ¿A qué se refiere simétrica, no? Claro, analíticamente ya hemos encontrado, ¿sí? Existe simetría con el eje X y en el otro con el eje Y. Entonces, gráficamente es una función parabólica. A ver, vamos a ver. Si me permite graficar esta función en ambas variables, ¿no? X menos Y al cuadrado. Ya, entonces acá voy a anotar X menos Y al cuadrado. Ya, fíjense, la gráfica no me muestra, ¿no? Sí. Entonces, eso quiere decir que no me está aceptando las de los dos variables, ¿no? Ya. Entonces, tenemos otra forma, ¿no? Sí. La otra forma es directamente, como es negativo, ¿no? X igual a Y al cuadrado. En ese caso sí ya me muestra, ¿no? Sí, tiene sus detalles en esta parte, ¿no? Esto, tal como está la función, ¿no? No me muestra la gráfica, ¿no? No me sirve entonces, ¿no? En esta parte sí, ¿no? Ya despejando algo, ¿no? X estamos despejando. A ver, esta es la función, ¿no? Entonces, si despejamos X o la Y, entonces vamos a tener la misma, ¿no? X igual a Y al cuadrado, ¿no? Eso es lo que está haciendo acá. X igual a Y al cuadrado. Entonces, la función, fíjense acá, ¿no? Es una parábola, ¿sí? Que está en el eje X, ¿no? ¿Sí? Inicia en el cero y va hasta el infinito. Ahora, si esta gráfica hacemos girar, ¿no? Como les mencionaba, agarramos de acá, lo voy a bajar hasta abajo, ¿no? ¿Sí? Hasta este punto, la gráfica no se va a modificar. ¿Sí? La función no se modifica. Entonces, hasta el eje X, ¿no? Es lo que está cortando la gráfica, la media, ¿sí? La gráfica, ¿no? Solo tendría acá la mitad, ¿sí? Y desde acá, en el eje Y negativo, es la misma distancia que está tomando. ¿Ya? ¿Dónde me voy, no? Si agarramos este punto hasta este punto, la distancia va a ser lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí? Es simétrica, es decir, ¿no? Es su sombra, ¿no? De este punto su sombra está acá, ¿no?
O sea, la gráfica, si partimos a la mitad, ¿no? Este lado, el mismo tamaño, pues, este lado también lo mismo. Entonces, esto se llama simetría, ¿no? Si hacemos girar esta gráfica, les decía, ¿no? Agarramos esta gráfica, va a dar una vuelta sobre el origen, en este caso, y la gráfica no se va a modificar, ¿no? Se va a mantener tal como está, ¿sí? Entonces, esto se llama simetría, ¿no? Al eje X. Ahora, la otra función era, a ver, vamos a introducir eso. La otra función era eh, x al cuadrado menos y. Entonces ahí podemos despejar lo propio, ¿no? Como lo hemos hecho. Y puede despejar, ¿no? Pero el x al cuadrado se mantiene, ¿sí? Fíjense ahí, ¿no? Esto lo vamos a esconder un rato. Y acá, ¿no? Esta misma función es una otra función parabólica, ¿sí? Pero está en función de eje y. Entonces acá lo mismo, ¿no? Si hacemos girar esta gráfica, una vuelta, no se va a modificar la gráfica, ¿no? Si avanzamos más acá, esto se vería en 3D, ¿no? Más interesante. No se va a modificar, ¿no? Entonces a partir del eje Y, está cortando al medio, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Desde el punto 3 hasta este punto, ahí está. Veremos acá, ¿no? El 4, fíjense acá, ¿no? Desde el punto 4 hasta este punto tiene la distancia de 2, ¿no? 1, 2. Y por este lado, negativo, lo propio. Estamos en el punto 4 positivo. En negativo, fíjense, menos 1, menos 2, ¿no? La misma distancia tiene, ¿no? ¿Sí? Esa es la simetría, ¿no? A esta se le conoce, ¿no? ¿Está bien? Entonces, podemos ver de esa forma. Ahora, si es que no, en el primer caso, fíjense, en la recta que hemos hecho, a ver, vamos a volver al primer caso. Aquí está. Sí, en la recta, fíjense, en esta recta que hemos hecho, no existe lo que es simetría con el eje X, ¿sí? Si hubiera simetría con el eje X, ¿no? Supongamos que es esta la recta, ¿sí? Llegaría hasta el punto 3. De acá tendría que subir hacia arriba, ¿no? O bajar hacia abajo en negativo, ¿no? A este lado, ¿no? De forma de triángulo, ¿no? En ese caso hubiera, pero en ese caso no hay, ¿no? Acá lo propio. Desde el punto 6, la gráfica volviera hasta bajar hasta abajo, ¿sí? Tipo triángulo. En ese caso sí, sería simétrico, pero en este caso no existe, ¿no? Esas son las diferencias o algunas funciones cumplen y algunas funciones no cumplen, ¿no? Y simplemente nosotros decimos que, como en este caso, ¿no? No existe simetría con el eje X, no existe simetría con el eje Y, sí existe simetría con el origen. Ahora, podemos verificar para estas dos funciones si existe simetría con el origen, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? ¿No? Con el origen vamos a sacar, ¿no? Con el origen va a ser esta, ¿no? Copiamos tal como está. Aumentamos menos X. Me va a quedar de esta forma, ¿no? Pero fíjense acá, ¿no? Basta que acá el signo de X no igual, entonces no existe simetría con el origen, ¿no? ¿Sí? En el otro es el mismo, ¿no? Si reemplazamos para el origen, tampoco va a existir, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? En el primer ejemplo, en la recta, sí existía en el origen simetría, pero en estos dos ejemplos ya no existe, ¿no? ¿Ya? Para uno existe y para otro no existe. ¿Está bien? Listo. Ahora, tenemos que ver también, ¿no? Una forma de verificar, ¿sí? La simetría con el origen, ¿sí? Estamos acá, esto ya hemos visto, esto también. Acá está, ¿no? En el origen simplemente se trata de una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia que estamos estudiando esta parte. Fíjense acá, ¿no? Acá está la fórmula general, ¿sí? La fórmula general es esta, ¿no? Eso me dice, ¿no?
Entonces, para que sea simétrica al origen, esta es la ecuación de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? X al cuadrado más y al cuadrado menos 4, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Si reemplazamos, ¿no? De esta forma, aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a continuar, ¿no? Entonces, simetría, ya, simetría con el origen me dice que la función de f de x, y tiene que ser igual a menos x, menos y, ¿no? Simple, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a trabajar con lo que es una circunferencia, ¿no? Para ilustrar el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Puede ser una elipse, todo eso, ¿no? Pero para ilustrar esto, vamos a trabajar con esta función. ¿Sí? X al cuadrado más y al cuadrado menos 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta es mi función. Ahora, simplemente debo comparar, ¿no? Agarramos la misma función, menos 4, y comparamos con esta. Menos, ¿no? Menos x al cuadrado más menos y al cuadrado, de eso, ¿no? Menos 4, ¿no? ¿Sí? Acá voy a tener el x al cuadrado, acá voy a tener y al cuadrado menos 4, ¿no? Entonces comparamos estas dos expresiones. ¿Estos son iguales? Sí. ¿Sí? Entonces, gráficamente, eso sí vamos a necesitar. Voy a ver esta gráfica. Sí, entonces vamos a llevar esta gráfica y ahí vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Ya tengo su gráfica. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica, mira, fíjense acá, ¿no? Esta sería su gráfica de la circunferencia, ¿no? De esta ecuación. ¿Sí? Entonces, acá me dice, si hago girar esta circunferencia al respecto al eje de las X, en este sentido, ¿no? La gráfica no va a variar, ¿no? Ahí mismo va a dar una vuelta, ¿no? ¿Sí? Y lo propio va a pasar en el eje Y, ¿no? Si hacemos girar esta misma circunferencia, en ese sentido, no se va a modificar la gráfica, ¿no? Entonces, es simétrica al origen, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Más que todo a las circunferencias. ¿Está bien? Entonces, hemos visto los tres tipos de simetrías, ¿no? Ya, hasta acá estamos viendo simetría. El otro punto, vamos a continuar acá, ¿no? Es, casi inciso 3, si no me equivoco, eran las asíntotas, ¿no? Asíntotas. ¿Ya? Esto en parte hemos visto, ¿no? Cuando había algunas restricciones, ¿ya? Las asíntotas se clasifican, ¿no? En asíntota vertical, ¿sí? Vertical, asíntota horizontal, ¿sí? Y asíntota oblicua, ¿ya? Entonces existen tres tipos de asíntotas, ¿no? Entonces vamos a ver, en este caso, los primeros dos, ¿ya? Asíntota oblicua vamos a ver más adelante, ¿está bien? ¿En qué consiste la asíntota vertical? ¿Sí? Para encontrar la asíntota vertical, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos que despejar, ¿no? Acá vamos a anotar, ¿no? Despejar la variable y, ¿sí? De ahí vamos a obtener la asíntota vertical. Para la asíntota horizontal, ¿sí? Para la horizontal, de la misma manera procedemos, ¿no? En este caso, despejar la variable x, ¿sí? Y en la asíntota oblicua vamos a trabajar con lo que es acá la pendiente o recta tangente, ¿sí? Ya, entonces esto vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver también. No se preocupen de eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver los dos primeros, ¿sí?
Entonces, para que se cumplan, ¿no? Las reglas, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Inciso A, vamos a poner asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces, para esto hay otro igual, ¿no? Una fórmula, ¿no? Donde tenemos que basarnos, ¿no? ¿Cómo despejamos la Y? ¿No? Ya que estamos trabajando, al principio hemos mencionado, vamos a trabajar en función de x, y, ¿no? ¿Sí? Esta función voy a igualar a cero, dice, ¿no? Hay que igualar a cero. Luego de igualar a cero, hay que despejar la y, ¿no? Supongamos que voy a tener de esta forma, despejado la y, ¿ya? Me dice, ¿no? El numerador y el denominador, ¿no? Seguidamente me dice que el denominador tengo que igualar a cero, ¿sí? Si es así, acá voy a tener asíntota. Bueno, en este caso va a ser X, ¿no? Vertical, ¿no? Anotaremos de esta forma. X es asíntota vertical, ¿sí? Uno. Ahora, para el otro, bueno, esto veremos vamos a ver con el ejemplo, ¿no? Pero mientras, vamos a definir ciertas fórmulas que debemos seguir, ¿no? Aquí estamos mal, ¿no? Estamos haciendo para asíntota vertical, ¿no? Esto es vertical. Recién viene el horizontal, ¿no? ¿Ya? Entonces, para el horizontal, lo propio, ¿no? Igualito se hace, ¿no? Igualamos a cero, despejamos lo que es la X, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Ve acá arriba está. Despejamos la X, seguramente vamos a tener un numerador y un denominador, ¿no? En función de X, ¿no? ¿Ya? Y en este caso no es en función de X, ¿no? En función de Y, ¿no? Estamos despejando la X. ¿Ya? Entonces acá voy a tener lo que es la Y de esta forma, ¿sí? No, entonces me dice que debo igualar a cero su denominador, ¿no? Igualamos a cero. Entonces acá vamos a despejar lo que es la Y, ¿no? Y es asíntota horizontal, ¿no? ¿No? De esa forma. Entonces esas son las definiciones que vamos a ver. ¿Está bien? A ver, veremos un ejemplo, ¿no? Es son la parte de definiciones, la parte teórica. Vamos a ver acá. Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos esto, ¿no? Ya que estamos trabajando en función de ambas variables, voy a tener lo siguiente, ¿no? Y va a ser menos x menos 1 sobre x menos 2, ¿sí? X menos 2, ¿no? Esto es la función de ambas variables, ¿no? Ahora, quiero averiguar, ¿no? La asíntota mm, vertical y la asíntota horizontal. Entonces, para encontrar la asíntota vertical, entonces vamos a poner acá, asíntota vertical, ¿sí? Vertical. ¿Qué me dice? Debo despejar la y. Entonces acá, de esta función, debo despejar la y. Entonces acá va a ser despejando la y, porque todo esto está restando. Además me dice que este tengo que igualar a cero, dice, ¿no? Entonces, todo esto se va a ir al otro lado, tal como está, con signo positivo, ¿sí? Este mismo se va al otro lado, con positivo. Entonces ya tengo despejado la y. Luego, ¿qué me dice, no? Su denominador, dice. Entonces denominador sería lo que es esta parte, ¿no? Esto va a ser denominador, ¿no? ¿Sí?
y esto va a ser el numerador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice que el denominador debo igualar a 0. Entonces x menos 2 igualamos a 0. Entonces de acá se despeja la x, ¿no? Obtenemos la x, entonces x va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces voy a tener una asíntota vertical en x2. ¿Sí? Listo. Seguidamente vamos a encontrar la asíntota horizontal. ¿Sí? Acá no hay problema, ¿no? Solo estamos despejando, ¿no? Sencillo. La asíntota horizontal, ¿no? ¿Qué me dice? Tengo que despejar la x, dice, ¿no? ¿De dónde? De esta función. Entonces, para despejar la x lo vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Despejar de esta función. ¿Sí? Eso sería, ¿no ve? La función original igualado a 0, dice, ¿no? Entonces, de acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Y por x menos 2, todo lo que está dividiendo x menos 2, lo voy a subir al otro lado para multiplicar, ¿sí? Entonces, si viene acá, ¿no? X menos 2 igual x menos 1, ¿sí? Ahora, como estoy buscando la x, bueno, en este caso no es la x, ¿no? Sí, la x es, ¿no? Entonces, debemos despejar esta x, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso, tenemos que desarrollar esta parte, ¿no? X por y, menos 2y. ¿Está bien? Esta x que está acá sumando, pasa al otro lado a restar, ¿sí? Igual a, este menos 1 se va a mantener ahí, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Vamos a continuar acá. Entonces, acá ya tengo lo que es puedo factorizar x, ¿no? Acá puedo agrupar, ¿no? Esta x con esta x. ¿Puede factorizar? Sí. X entonces va a ser y menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá vamos a tener x por y, x menos x, ¿no? X por menos 1 va a ser menos x. ¿Tenemos acá? Sí, estamos. Está bien. Igual. Ahora este menos 2y que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Entonces acá ya puedo despejar la x, ¿no? X entonces finalmente va a valer esto, ¿no? Como está multiplicando toda esta expresión, lo llevo al otro lado, ¿no? A dividir. Entonces aquí tengo despejado la x. ¿Sí? Ya tengo despejado. Estoy en este punto. Luego, ¿qué me dice? Debo igualar su denominador igual a 0, dice, ¿no? Entonces acá, y menos 1 igualamos a 0. Y de acá obtenemos la y igual a 1. Entonces, esto va a ser la asíntota vertical. Bueno, en este caso horizontal, ¿no? Horizontal, ¿no? Ahora, si se han dado cuenta, ¿no? Implícitamente lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? El momento de despejar la y, ¿sí? Hasta acá tendríamos lo que es el dominio, ¿no? ¿Sí? El dominio. No, por eso les mencionaba, ¿no? Generalmente el dominio es la misma función, pero en este caso no era así, ¿no? Tendríamos que despejar la y para obtener el dominio, ¿no? Y acá está el dominio, ¿sí? Dominio de la función sería esto, ¿no? Además, el dominio de la función tiene una restricción, ¿no? Su conjunto de solución, hay una restricción, división entre 0 cuando x vale 2, ¿no? 2 menos 2 va a ser 0, ¿no? ¿No? División entre 0. Entonces tenemos una restricción acá. Luego hemos hecho lo que es el despejar el x. Entonces acá tendríamos lo que es el codominio, ¿sí? El codominio, ¿sí? Ahora, este codominio igual tiene su restricción, ¿no? Con el y no puede tomar valor 1, ¿sí? 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, cualquier número dividido entre 0 no existe, ¿no? Entonces, implícitamente habíamos trabajando con el dominio y el codominio, ¿no? Y sus restricciones más, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, veremos esto gráficamente, ¿no? Recordemos que puedo graficar lo que es el codominio, esta, o directamente el dominio, ¿no?
Recordemos que la gráfica entre dominio y codominio son las mismas gráficas, ¿sí? Entonces podemos graficar esta o esta, ¿no? No influye mucho eso, ¿no? A ver, vamos a graficar acá. Entonces graficaremos esa función, ¿sí? Podemos graficar el dominio. Tenemos acá, ¿no? X menos 1, ¿sí? Menos 1. Dividido entre X menos 2, ¿no? X menos 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos la gráfica me sale de esta forma, ¿no? Pero recordemos que la función no es una función cuadrática, menos parabólica, ¿no? Y la gráfica, fíjense acá. La gráfica está de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Cuando hemos encontrado las asíntotas, me dice que en X2 hay una asíntota vertical, que sería esta. ¿Sí? Entonces, asíntota vertical va a ser eso, ¿no? Y también hemos encontrado una asíntota horizontal en y igual a 1, que sería esta. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Y esta función es lo que hemos introducido, ¿no? X menos 1 sobre X menos 2, ¿no? Ahora, el X2 para nosotros es una restricción también, ¿no? En el dominio, ¿sí? Donde el X2, para ese punto, no existe el valor de la Y. No hay, ¿no? División entre cero, ¿no? En el X2. Y por eso la gráfica, fíjense, acá no viene desde más infinito, se acerca hasta 2, ¿no? Y no pasa al otro lado, ¿no? No pasa al lado negativo, ¿no? Se va hacia arriba, ¿no? Y eso también ya hemos visto, ¿no? Cuando existe asíntotas de esta forma, no pareciera que acá la recta se pierde, ¿no? Se choca al 2, ¿no? Pero no es así. Si acercamos un poco más esto, mira, fíjense, ¿no? La gráfica está muy lejos, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ir hasta el infinito así, separado, ¿no? Nunca va a chocar al 2, ¿sí? Eso es en el caso del dominio, ¿no? ¿Sí? Y lo propio pasa por el otro lado, ¿no? Viene desde menos infinito, llega hasta el 2, ¿sí? Llega hasta acá. Y igual, de la misma forma, se desvía hacia menos infinito de la y, ¿no? En caso de dominio. Ahora, en el caso de codominio, hemos visto eso, acá está su restricción, ¿no? En el caso de codominio, la restricción era la y1, ¿no? ¿Sí? Entonces estaría el asíntota horizontal, ¿sí? En y1, acá está la y, el valor 1, ¿no? Ahora, la gráfica, lo propio pasa acá, ¿no? No cruza hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Se acerca al 1, pero no va a tomar el valor 1. Por lado positivo igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica. Entonces, acá tenemos la asíntota eh, vertical y la asíntota horizontal. ¿Está bien? De esa forma encontramos, ¿no? Ahora, les mencionaba que existe otra asíntota, ¿no? Que es la oblicua. Sí, eso vamos a ver, vamos a estudiar más adelante, ¿sí? La asíntota oblicua es una recta, por decir esto, a ver, por decir eso, ¿no? Supongamos que esta es mi asíntota oblicua, ¿sí? Es una recta diagonal, ¿no? De la misma forma, ¿no? La función no va a cruzar esta línea diagonal, ¿no? Va a llegar hasta acá, muy cerca, se va a desviar, ¿no? Del otro lado de lo propio. Entonces, a esto se le conoce como asíntota oblicua, ¿no? Pero eso más adelante vamos a estudiar, ¿no? Ese punto. ¿Está bien?
Solo les quiero mostrar gráficamente cómo es, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces ya sabemos cómo encontrar las intersecciones, las asíntotas y el otro punto era las simetrías, ¿no? ¿Está bien? Listo. Seguidamente, a ver, ¿qué tenemos? ¿No? Hasta acá ya hemos llegado, ¿sí? Asíntotas. Ya hemos hecho. De la gráfica. Luego, bueno, van a revisar esto, ¿no? Está en el texto, ¿no? Gráfica de funciones especiales, ¿no? Exponencial, logarítmica, tenemos y a la X, ¿no? Funciones trigonométricas, ¿sí? De función seno es esta, función coseno, función con valor absoluto, la definición de valor absoluto, ¿no? ¿Sí? En la gráfica, esta gráfica supuestamente tiene que ir hasta abajo, ¿no? Acá está línea segmentada, ¿no? Pero como sabemos que cualquier número negativo aplicamos valor absoluto, siempre va a ser positivo, y por eso acá la gráfica se vuelve hacia arriba, no va a bajar hacia abajo, ¿sí? Valor absoluto, ¿no? Y acá tenemos algunas funciones especiales, ¿no? A ver, les voy a mostrar lo que es la función seno, ¿no? ¿Cómo se interpreta, no? Acá está, ¿no? A ver, trabajaremos con esto, ¿no? ¿Cómo interpretamos estos datos, no? La función trigonométrica tenía que ser de esta forma, dice, ¿no? Su forma general es esta, ¿no? Entonces, lo que nosotros manejamos acá, la gráfica simplemente está, ¿no? Seno de X, ¿no? Ya. Pero fíjense acá, el A estaría por acá. A ver. Implícitamente A está ahí. Dentro de esto estaría la B más C, ¿sí? Donde en el caso de seno de X solamente A vale 1, ¿no? A vale 1, va a ser 1 por seno de B también vale 1, 1 por X, más C vale 0. Entonces simplemente voy a tener acá seno de X, ¿sí? Ahora, si trabajamos con, acá tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa el A, el B y la C? ¿Sí? El A significa el valor máximo que alcanza, ¿no? Esta gráfica, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a venir? Esto es hasta el 3 en este caso, ¿no? El B, ¿cuántos ciclos o ondas completas tendrá cada 2pi? Dice, ¿no? Entonces acá tengo una onda, 2 ondas, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, por acá, tengo el 2pi, ¿sí? El C, 0, dice en este caso, inicia en el origen, dice, ¿no? En el origen inicia acá, ¿sí? Eso dice. Ahora, en el caso de simplemente seno de X, a ver, vamos a ver acá. Vamos a analizar esto, ¿no? ¿Qué tenemos acá? En el caso de seno de X, está, fíjense, ¿no? Acá tengo el 1, uno positivo, uno negativo, ¿no? O sea, la onda hasta ahí puede llegar, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, en cada 2pi, que saca el 2pi, solamente tiene una onda, ¿sí? Entonces, por eso acá dice, ¿no? A vale 1. Lo que va a llegar hasta el punto alto o punto negativo, positivo, va a ser 1, ¿no? Acá está el tamaño, ¿no? El B, que es 1 también, ¿no? B, ¿qué significaba? Las ondas, ¿no ve? Esta sería la B, este es el A, ¿sí? La C es 0 en este caso, ¿no? Entonces, inicia en el origen, dice, ¿no? ¿Sí? Ahora, podemos ver también esta parte. Ahora, estamos trabajando en radianes, ¿no? Según lo que estamos viendo, cuando trabajamos con funciones trigonométricas, tenemos que trabajar con radianes, ¿no? Vamos a ilustrar estas gráficas.
en acá. En esto. A ver, graficaremos acá, ¿no? Su comando es sin dx, ¿no? Acá está la función seno de x. ¿Ya? A ver, fíjense acá. Recordemos que, a ver, vamos a ver esta parte, que tengo una circunferencia, ¿sí? Ya, más o menos así, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Recordemos que en acá, ¿no? Por acá va a ser el eje X, ¿no? Que va a tener un origen, que va a tener radio, ¿no? Entonces, eh, en acá va a ser el 0 grados, ¿sí? 0 grados. Por acá vamos a tener 90 grados, ¿sí? Por este lado vamos a tener 180 grados. Por acá vamos a tener 270 grados, ¿sí? Y una vuelta entera va a ser 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En ángulos, ¿no? Ahora, también trabajamos con lo que son las radianes, ¿no? Las radianes, ¿no? ¿Sí? Entonces acá va a ser 0 radianes. Mm, acá va a ser pi medios radianes. Acá va a ser el pi. Acá va a ser de 3 pi medios. Y acá va a ser en radianes 2 pi. ¿Sí? Entonces, una vuelta entera en grados es 360 grados. En radianes va a ser 2 pi, ¿no? Una vuelta entera. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la función seno se comporta de esta manera. ¿Sí? Ahora, gráficamente no me muestra así, ¿no? Me muestra en forma de curvas, ¿no? Que van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esta curva, ¿no? Desde 0 hasta 2pi, decir, ¿no? 2pi, ¿cuánto sería? Sabemos que la pi tiene 3.14, ¿verdad? 3.14. 2pi, ¿cuánto sería? 2 por 3.14. Entonces, a ver, 6.2526 va a ser, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo ubicamos, no? Esta es la función seno. Por ejemplo, hasta acá. Es 3, ¿no? Es pi acá, ¿no? 3.14, ¿no? Lo que es el pi. El punto medio, que el primer punto medio acá, pi medios es acá, ¿no ve? Pi medios sería este punto alto. Va a ser el pi medios. El otro punto que está acá abajo va a ser 3 pi medios, ¿no? Y lo que es 6,26 es por acá, ¿no? 6 punto... Esto va a ser 2 pi para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿no? Iniciamos del origen, ¿no? Pasa por acá, llega hasta acá, ¿no? Entonces eso va a ser una vuelta entera, ¿no? Entonces de acá va a continuar al otro lado, va a tener otra vuelta entera, ¿no? ¿Sí? Entonces, la función seno está en forma de curvas en este caso, ¿no? ¿Ya? De esa manera se interpreta esta función. Ahora, mm, como mencionábamos, ¿no? En la forma general, donde A vale 1 en este caso, la B vale 1 en este caso, la C vale 0, ¿no? ¿De dónde? A por seno de B por X más C, en la forma general, ¿no? Como A vale 1, entonces, ¿qué me va a quedar acá? Simplemente seno de X, ¿sí? Entonces sabemos que A vale, eh, el límite que va a llegar la gráfica es 1, en este caso más 1 y menos 1, ¿sí? Fíjense acá, del origen hasta 1 nomás, el tope, ¿no?
no pasa de ahí. Abajo lo propio, ¿no? Hasta -1. Si eso va a ir hasta infinito, ¿no? ¿Ya? El B es la onda, hemos dicho, ¿no? Un ciclo, ¿no? La onda. Acá tenemos una sola onda, ¿sí? En cada 2pi. Entonces, desde acá hasta 2pi, tenemos una sola onda, ¿no? Lo propio en el negativo, en eso no se cuentan, solamente se cuenta lo que está en la parte positiva, ¿no? Es su imagen. Entonces, en este caso también entra lo que es la simetría, ¿no? Si agarramos a partir del 3.14 pi, ¿no? La gráfica hacia abajo es la misma que la gráfica esta, ¿no? Esta gráfica es la misma que esta, ¿sí? Entonces es simétrica, ¿no? Son simétricas, ¿sí? Entonces, de esa forma se comportan las funciones trigonométricas, ¿no? En el coseno lo pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, ya hemos aclarado de dónde viene 2pi y todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver, viendo eso, vamos a ver lo que es, a ver, coseno de x, ¿cómo será su gráfico? ¿No? Fíjense acá, ¿no? Coseno de x, ¿no? En este caso, el origen es el 1, ya no es el 0, ¿sí? El origen es el 1, ¿sí? Entonces, de la misma forma se comporta, ¿no? Acá sería el 2pi, acá arriba en este caso, ¿sí? Y también va a tener una onda, ¿no? Claro, hasta acá tiene la mitad, pero este lado tiene la mitad, ¿no? Si unimos va a ser una onda, ¿no? Y así se va comportando hasta más infinito menos infinito, ¿no? ¿Sí? Función seno y coseno, ¿ya? Y la otra función importante también es lo que es el tangente de x, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Tangente de x, su gráfica es esta, ¿no? Vamos a poner con esto, ¿no? ¿Sí? Tangente de x. Es similar a la función cúbica, ¿no? Su gráfica, ¿sí? Más o menos a eso se asemeja, ¿no? En tangente de que no hay problema, ¿no? Restricciones, no hay límites, ¿no? Esto va hasta el infinito, también hasta menos infinito, ¿sí? A todo lado va, ¿sí? En el coseno y seno sí hay un límite de -1 hasta 1, ¿no? El tope que puede llegar. Ahora, si nosotros modificamos según nuestro criterio, por decir esto, ¿no? Vamos a variar la función seno. Fíjense acá. El tope que va a llegar, ¿no? Es 4 en este caso. Lo contamos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Está acá 4 negativo y 4 positivo. ¿Está bien? La B valdría 2 de esa. Entonces, en cada 2pi va a haber dos ondas, ¿no? 2pi. Está acá el 2pi. 6 y algo más, ¿no ve? Entonces, acá tengo dos ondas. ¿Sí? Ahora, si nosotros modificamos esta, claro, con esto podemos variar, ¿no? Yo creo que tenga 4 ondas. Entonces, cada 2pi está acá, ¿no? 2pi sería acá, donde 6 y algo más, ¿no? Contamos, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 ondas, ¿sí? Ahora no quiero que parta del origen, ¿no? Porque siempre pasa del origen, la C sería cero, ¿no? Entonces yo quiero que parta por decir, de 1, ¿no? Fíjense acá, se mueve la gráfica, ¿no? Y ya no está en el origen, ¿sí? Ya no está en el origen. Que parta de 1, hemos dicho, ¿no ve? 0,5 estaría partiendo de acá, ¿no? Del 1. Y varía la gráfica, ¿no? Y así podemos ir variando esta función, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá tenemos lo que es función seno y función coseno, ¿no? Esto sí es conocido y eso vamos a tener que utilizar, ¿no? Ya, ahí dejaremos. Ahora, aparte de eso tenemos otra, no, estamos acá, ¿sí? Seno, coseno, esto ya hemos visto. Valor absoluto,
Hay una función, esta es función exponencial, ¿no? E a la X, ¿no? Esta parte. Función parte entera, ¿no? Veremos esta gráfica. La gráfica supuestamente tiene que salir de esta forma, dice, ¿no? A ver, vamos a ver esa más. ¿Ya? La parte entera tiene su comando, ¿ya? Es el flur, ¿no? De X, por decir, ¿ya? Entonces acá me muestra, ¿no? Esta es su gráfica, ¿no? Tipo gradas, ¿sí? Tipo gradas, ¿no? Que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? ¿Está bien? Ahora, me dice, no, esta función es la parte entera, ¿sí? A ver, vamos a interpretar esto, ¿sí? Como tenemos que reemplazar valores, ¿no ve? A ver, vamos a ir viendo, analizando algunos puntos, ¿ya? La parte entera, yo tengo, a ver, de 0 a 1 vamos a analizar, ¿sí? Desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces yo tengo, ¿no? Voy a tener 0,1, función parte entera se presenta de esta forma, ¿sí? Voy a tener como resultado 0, ¿no? Voy a tener el 0,2, resultado 0. Voy a tener para decir 0,5, resultado 0. Por último, ¿no? 0,9, resultado 0. Porque me dice, solamente la parte entera puedes tomar, dice, ¿no? Solamente esto estamos tomando, la parte entera, que es 0 en este caso, ¿sí? Por eso acá el resultado es 0, ¿no? Y la gráfica, fíjense acá, ¿no? Para 0,1, que estaría por acá, más o menos, la llévale 0. Para 0,5, llévale 0. Para 0,8, sí, ¿no? Y así, ¿no? Para 0,9, sigue siendo 0, ¿no? ¿Sí? Para 0,99, 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Acá ya salta, ¿no? Ya 0,9999 puede ser, ¿no? Ahora, ¿qué tal si la función es 1? 1,000. Acá va a ser 1. Entonces acá salta la gráfica, ¿no? Al 1 salta, ¿no? Llega hasta 0,99, llega a 1 y salta la gráfica a 1. ¿Sí? Entonces voy a tener acá 1,00, voy a tener 1,5. A ver, vamos a... Esto sería de esta forma, ¿no? Entonces sería acá 1. Si tengo el 1,99, voy a tener la parte entera 1. ¿Sí? Entonces acá, por eso, mira, desde el 1, 1,5, 1,9, sigue siendo 1 como resultado, ¿no? Y la gráfica es así, ¿no? Se comporta de ahí, ¿no? Entonces llega hasta el 2, ¿no? Llega hasta el 2, 2,00 por decir, ¿no? Va a ser 2 y salta al 2, ¿sí? Entonces, sucesivamente va de esa manera, ¿no? Por eso está tipo gradas, ¿no? Acá. Lo propio para el eje negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la función parte entera, ¿no? Solamente toma la parte entera. ¿Está bien? Listo. También hay otra función llamada función signo, ¿sí? Vamos a ver eso. Su comando es lo siguiente, ¿no? Signo, ¿sí? SGN de X, por decir, ¿no? Vamos a esconder esto, ¿no? Esta es la gráfica. Sí, en la gráfica, ¿qué es lo que pasa, no? La función signo es una recta paralela al eje X, ¿no? Pero llegado el momento en el eje Y, cuando llega hasta acá, de repente cambia de signo, ¿no? Desde -1 a +1 cambia, ¿sí? Entonces, a ese se le conoce como función signo, ¿no? Porque hay un cambio en esta parte, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿qué más podemos analizar? Entonces, acá podemos combinar, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica, ¿no? Esta es la función, pero ya sabemos, ya conocemos qué significa esto, ¿no? La parte entera es esto, ¿no? Luego podemos combinar con esto, con valor absoluto, y vamos a obtener diferentes gráficas, ¿no?
¿no? Por ejemplo, esto es otra función. Esta función se le conoce como función distancia, ¿sí? Trabaja en... Son las funciones estas, ¿no? X más 1 menos X, X, 1 menos X, X menos 1, ¿no? Tiene ciertas restricciones o intervalos, ¿sí? Y se comporta de esta manera, esa función, ¿sí? Acá estamos combinando la función entera, gráficas de esta forma. También podemos obtener esta gráfica, ¿sí? Acá está su función, ¿sí? Podemos obtener esta también y esta también, ¿no? Entonces son combinaciones de funciones, ¿no? Valor absoluto más tiene acá, ¿no? Valor absoluto, la parte entera, ¿no? Y sale de esta forma la gráfica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, función signo, ¿no? Función signo, fíjense acá, ¿no? Directamente nosotros este comando hemos introducido, pero en forma analítica, ¿cómo se representan? Ya? Valor absoluto de x sobre x, ¿sí? Donde x tiene que ser distinto de cero, claro, ¿no? Acá, si es cero, entonces división entre cero vamos a tener, ¿no? Distinto de cero. Ah, entonces por esa razón acá eh, salta la gráfica, ¿no? Llega hasta 1. O sea, x no puede tomar cero, dice, ¿no? Ah, entonces cambia de signo acá, a positivo, ¿sí? Acá está su condición, ¿no? Si x es mayor a cero, la función va a ser una constante 1, dice, ¿no? Que sería este 1 de recta, ¿no? Si x es menor a cero, menos 1, ¿no? Una recta. Pero no existe para x igual a cero, ¿no? División entre cero vamos a tener, ¿no? Y entonces hay un cambio en ese punto, ¿no? ¿Está bien? Listo. Eso sería respecto a las funciones, ¿sí? Eh, el otro punto que vamos a tocar es álgebra de funciones, ¿no? Tenemos acá lo que son las cuatro operaciones fundamentales, ¿no? La suma, resta, producto y cociente de funciones, ¿no? Y cómo se presenta eso, ¿no? No es nada complicado, ¿sí? Es súper sencilla, ¿no? Ya, acá tiene algunas definiciones, ¿no? C, N, F y G, funciones con dominio A y B, dice, ¿no? Entonces acá podemos nosotros sumar de esta forma, ¿no? Suma de funciones, la suma, se puede hacer por separado, ¿sí? La resta igual, el producto lo propio, pero acá hay un detalle en cociente, ¿no? F de X sobre G de X, ¿no? Para evitarnos división entre cero, el G de X tiene que ser diferente de cero, ¿sí? La única condición que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos dos funciones, lo que es el F de X y G de X, ¿no? ¿Sí? Entonces encontraremos la suma de eso, ¿no? A ver, vamos a hacer esto, este ejemplo, con, acá vamos a realizar, ¿sí? Ya, entonces acá vamos a poner lo que es álgebra de funciones, ¿sí? No es complicado esta parte, ¿ya? Álgebra de funciones. Entonces se refiere a lo que es la suma, la resta, producto, producto y cociente, ¿no? Son cuatro operaciones principales. Ya, entonces vamos a ver acá con un ejemplo. Estamos viendo esto, ¿no? Si, me, si f de x, ¿no? Vale 1 sobre x menos 2, ¿no? Y g de x vale raíz de x, ¿sí?
Entonces me dice que encuentre la suma, la resta, producto y cociente, ¿no? Entonces, además, implícitamente acá ya tenemos una restricción, ¿sí? Además, ese es el dominio, ¿no? Entonces acá, y tendría que ser 1 sobre x menos 2, ¿no? Su conjunto de solución de acá sería desde menos infinito hasta más infinito, abierto, menos para el valor 2. ¿Por qué? Si vamos a empezar acá 2, ¿no? 2 menos 2 va a ser 0. 1 sobre 0 no existe, ¿no? Para la siguiente función, ¿no? Fíjense acá. Es raíz de x, ¿no? Entonces, tiene que ser x mayor o igual a 0. Esa es otra restricción, ¿no? Entonces, acá tendríamos que, en forma simbólica, el conjunto de solución tendría que ser cerrado en este caso, ¿no? Cerrado, 0, hasta más infinito, abierto, ¿sí? Entonces, antes de iniciar con la suma, resta, producto, cociente, debemos nosotros encontrar sus restricciones, ¿no? De esta forma, directo, ¿sí? Entonces, recién con este ya podemos hacer la suma. A ver, vamos a hacer la suma. La suma me dice, ¿no? F más G, o sea, de esa forma se escribe, ¿no? Esto podemos anotar por separado, habíamos dicho, ¿no? G de X, ¿no? ¿Sí? De forma separada, ¿no? Eso es su signo, su simbología, ¿no? ¿Está bien? Listo, ya tenemos entonces acá f de x, ¿cuánto vale? 1 sobre x menos 2 más el g de x, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces ya tengo una sola función acá. Entonces esta función, ¿cómo vamos a tomar como la restricción? ¿Sí? A ver, analizando este punto, ¿sí? Analizando este punto, estas restricciones, acá también tenemos que mostrar sus restricciones de esta función ya. Esto es nueva función, ¿ve? Entonces, esto nos sirve, nos va a ayudar en eso, ¿no? En acá dice el x mayor a 0, ¿sí? X mayor a 0, ¿sí? Y la otra condición dice que eh, x tiene que ser distinto de 2, ¿sí? X mayor a 0 de la raíz y el otro, este x no puede tomar 2, hemos dicho, ¿no? Entonces, x distinto de 2. Entonces, aquí esto ya tiene nuevas restricciones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si es así, ¿cómo podemos analizar esta parte, no? X mayor a 0, dice, ¿no? Pero también me dice que eh, para este punto, para el primero, x tiene que ser distinto de 2. En conclusión, su restricción de esta va a ser lo siguiente, ¿no? Abierto, no, en este caso es cerrado, ¿sí? Cerrado 0, hasta más infinito, abierto, menos para el 2, ¿no? Tiene que ser diferente de 2, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es la nueva restricción, ¿sí? Estamos combinando esto, ¿no? Es decir, ¿no? Estas intersecciones, a ver esto cómo, gráficamente, cómo me muestra esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver acá para ambos y luego vamos a verificar si realmente es eso, ¿no? Acá yo tengo el valor 2, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice, no? En el primer caso, la solución es esta, me dice, ¿no? Desde más infinito hasta menos infinito, ¿no? En el segundo caso, la solución que voy a tener acá desde 0, dice, ¿no? 0 estaría por acá más o menos, ¿sí? 0 hasta, que dice, mayor a 0.
¿no? Este va a ser mi conjunto de solución. Ya, entonces, esto tengo que, ¿cómo se dice? Intersectar las soluciones, ¿no? Sí, voy a tener de esta forma. El otro de menos infinito hasta más infinito, pero menos el, para el 2, dicen, ¿no ve? 0 sería esa forma, ¿no? Entonces, conjunto solución es donde se intersectan ambas soluciones, ¿no ve? Ambos intervalos, ¿no? En este caso, para nuestro ejemplo, estamos analizando la intersección es acá, ¿sí? Todo esto tiene intersección, ¿no? Este lado ya no tiene, ¿no? Esto es suelto. Entonces, estos dos se van a intersectar. Entonces, acá vamos a tener una nueva, en este caso es cerrado esto, ¿no? Cerrado. Nueva solución. ¿Sí? Esta va a ser la solución. ¿Sí? Y además me dice que acá hay un abierto, ¿no? Para 2. Entonces, esta sería, ¿no? Desde 0 cerrado, ¿no? Hasta más infinito, pero menos para el valor 2. Entonces, para este valor 2 tiene que ser abierta esta parte, ¿no? Entonces, esto representaría esta parte. ¿Está bien? Entonces, de esa forma tenemos que analizar sus raíces, ¿no? O sus restricciones. ¿Está bien? Listo. Ahora, ya con eso estaríamos encontrando lo que es la suma. Luego la resta, ¿no? La resta me dice que f que se reste de esta manera. Y esto es equivalente a f de x menos g de x, ¿no? Entonces procedemos acá, ¿no? 1 sobre x menos 2 menos raíz de x. ¿Sí? Entonces su restricción acá, el mismo que el anterior, ¿no? ¿Sí? En forma de x vamos a anotar de esta forma. En forma simbólica sería lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí? Igualita va a ser. Para el producto, vamos a ver el producto, ¿sí? F por G de X, ¿no? Es F de X por G de X, ¿no? Entonces acá va a ser igual a 1 sobre X menos 2 por raíz de X, ¿no? Y multiplicando esto voy a tener raíz de X sobre X menos 2, ¿sí? Como una función ya, otra función, ¿no? Sus restricciones van a ser los mismos, ¿sí? Los mismos es, ¿no? Y para el cociente dice f sobre g, ¿no? G de x, ¿no? Entonces acá va a ser f de x sobre g de x, ¿sí? Y debe cumplirse que g de x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, 1 sobre x menos 2 sobre raíz de x sería, ¿no ve? De extremos y medios acá, ¿no? Extremos y medios. Extremos y medios, aplicamos eso, voy a tener, a ver, 1, ya, 1 sobre x menos 2 por raíz de x, ¿no? Ese es mi producto, ¿no? Ya, si analizamos acá, lo propio, las restricciones van a ser los mismos, ¿no? Sí, las mismas restricciones tiene, ¿no? No puede tomar x el 2, ¿no? 2 por, bueno, 2 menos 2 va a ser 0, 0 por algo va a ser 0. Tampoco puede tomar un valor negativo el x, ¿no? Raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿no? Si no existe por algo multiplicado, pues no existe, ¿no? No tiene solución. Entonces, las restricciones son esas, ¿no? De esa forma debemos analizar, ¿está bien? Entonces, la suma, la resta, el producto son otras funciones, digamos, encontrado, ¿no? Estas son otras funciones, ¿no? Muy aparte de los originales, ¿sí? Acá está la suma función, resta, producto y cociente de funciones, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto, ¿no? Esto pueden graficar, ¿no? Con el programa, pueden ayudarse cómo es su gráfica, ¿no? Pueden verificar esto, ¿sí?
Analícenlo esa parte, ¿sí? Ya, tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Como verán, no es nada complicado la suma, resta, producto y cociente, ¿sí? Solamente tenemos que analizar lo que es la parte de restricciones, como lo hemos hecho acá. ¿Está bien? Luego tenemos lo que son, a ver, vamos a ver acá. Otra cosa, ¿no? Acá hay un detalle más. Eh, por ejemplo, dice acá, como ya hemos en contra de la suma, resta, producto y cociente, también se puede evaluar con cierto valor de X, ¿ya? Tal vez en algún momento va a aparecer eso, ¿no? Cada uno de estos valores existe porque X es 4, ¿no? Entonces, en vez de la X que estamos manejando acá, ¿no? Nosotros hemos manejado f de X, g de X, ¿verdad? Entonces, en vez de X, reemplazamos con el valor 4. O sea, acá era X menos 2, ¿verdad? X menos 2, ¿no? Entonces, 4 menos 2 va a ser 2, ¿no? Raíz de 4 y de forma numérica también podemos obtener lo que es la suma, resta, producto y cociente, ¿no? De esta forma. ¿Está bien? Entonces, la suma, su gráfica me muestra que es el g de x, el f de x de esta. Claro, acá tiene asíntota, ¿no? La primera función en x2, ¿no ve? Asíntota y esta gráfica no pasa al otro lado, ¿no? Y la raíz cuadrada de x simplemente va a tomar desde mayor o igual a 0. Entonces la gráfica va a partir de acá, ¿no? ¿Sí? La gráfica va a ser de esta forma, ¿está bien? Esta es la suma, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Pueden graficar la misma función suma, ¿no? La función suma que hemos obtenido más o menos va a salir de esta forma, dice, ¿no? ¿Ya? La resta para producto tiene que probar eso, ¿ya? A ver, entraremos a lo que es la composición de funciones, ¿ya? ¿Qué es una composición de función, no? Acá tenemos que combinar dos, tres, cuatro o más funciones, ¿no? ¿Ya? Fíjense acá, ¿no? ¿Cómo se presenta composición de funciones? No se confundan con el producto acá. No es el producto, ¿no? Se lee, ¿no? F compuesto G, ¿sí? No es producto, ¿ya? Entonces, acá, ¿no? F compuesto de G es lo mismo que dice, ¿no? F paréntesis G de X, ¿no? Ya, a ver, estamos acá. Gráficamente es esta. Tenemos dos funciones, ¿no? Lo que es la f de x y la g de x, ¿no? Entonces, f compuesto g, vamos a tener otra función. ¿Sí? Vamos a componer estas dos, vamos a combinar, vamos a obtener otra función. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, no se confundan con el producto, ¿no? Pareciera que es el producto acá, ¿no? A ver, vamos a anotar acá. Composición de funciones. De funciones. ¿Ya? Entonces, tenemos una forma genérica, f compuesto g de x, ¿no? Es lo mismo que decir esta, me dice, ¿no? G de x. Es la forma general, ¿ya? Entonces podemos componer varias funciones, ¿no? Ahora, este símbolo redondito no es producto, ¿ya? Se lee f compuesto g de x, ¿no? Esa es la forma general. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver con ejemplo acá, ¿sí? Ejemplo. Porque esta es la fórmula nada más, ¿no? Entonces, tenemos que ver con ejemplos, ¿sí? Ejemplo 1. Tengo el f de x, que es x al cuadrado, y la g de x, que sea una función lineal, ¿no? De esta forma. Entonces me dice que, eh, a ver, vamos a ver lo siguiente, ¿no? F compuesto g, coma,
G compuesto F, coma, F compuesto F, compuesto, y G compuesto G. Entonces, con estas funciones, yo puedo encontrar esto, ¿no? Estas cuatro combinaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos, ¿no? Cada uno de estas, ¿sí? Eso vamos a ver ahorita, ¿no? A ver, para primer caso, ¿no? F compuesto G, ¿sí? Entonces, esto me dice que es igual a, aplicamos esta definición, ¿no? Dice que F, G de X, ¿no? Ahí estamos. Ahora, sabemos que el F de X vale X al cuadrado, ¿no? Entonces, acá me dice que, a ver, mira, si se dan cuenta, ¿no? El G de X, ¿no? El G de X, para mí, va a tomar como si fuera X. ¿Se entiende? O sea, este G de X va a ser para mí como X. Es decir, voy a tener, ¿no? F de X, ¿no? ¿Ya? Pero en vez de esta X está la otra función. Entonces, voy a obtener de esta forma acá, ¿no? F, en vez de G de X, ¿qué voy a poner? Su función, su valor en acá, ¿no? X menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque G de X vale eso, ¿no? Entonces G de X vale esta, el G de X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en acá sé que la LF de X, ¿no? La función F es X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner yo, voy a abrir paréntesis, ¿no? Al cuadrado. Entonces voy a tener aquí algo, ¿no? Ya no va a ser la misma X, sino que voy a llevar esta X menos 3. ¿Sí? X, entonces anota acá, ¿no? X menos 3. Entonces esto estoy llevando. ¿Sí? Entonces acá ya tengo otra función. Esto puedo dejarlo acá o si no, puedo desarrollar, ¿no? No hay problema, ¿no? Si voy a desarrollar esto, porque ya he encontrado esta otra función, ¿no? Entonces hemos combinado las dos funciones, ¿no? A eso se le conoce como composición de funciones. ¿Está bien? Ya, entonces esto podemos desarrollar un poquito más, ¿no? X al cuadrado. ¿Cómo es un cuadrado? Doble producto por el primero por el segundo sería, ¿no? 2 por 3 va a ser 6x menos, en este caso es positivo, ¿no? Menos por menos, ¿no? 9, ¿no? Entonces, esta es mi composición de funciones, lo que es el f compuesto g de x. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más me pide? El g compuesto f. Entonces lo contrario, ¿no? También podemos obtener esa, ¿no? Lo contrario me pide g, voy a anotar acá, y en vez de eh, g de x voy a cambiar por f, ¿sí? Entonces voy a tener g, pero fíjense acá, ¿no? Hemos dicho que el f de x vale x al cuadrado. Entonces voy a anotar acá x al cuadrado, ¿sí? Vamos por ahí. G de x, ¿cuánto vale? Acá está g de x. En lugar de x, ¿no? En lugar de x, voy a anotar todo esto, ¿sí? Entonces, como es x al cuadrado, es como si fuera x, ¿no? Si es así, acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Estamos en la g, ¿no? Entonces, g de x es esto, ¿no ve? Esto es la g de x, ¿sí? Pero en vez de la x, ¿qué debo anotar? ¿Sí? En vez de la x, ¿qué anoto? ¿Ya? Ahí vamos a tener. Me dice que anote este valor. O sea, esto es para mí como si fuera x, ¿no ve? Entonces, acá tengo el x, entonces voy a anotar x al cuadrado, menos 3. ¿Sí? Entonces ya hemos combinado las dos funciones y acá tengo otra función. ¿Sí? ¿No? Generalmente se hace de esa forma, ¿no? Ahora, acá me pide f compuesto f. Ah, ya. Entonces, lo que me está diciendo que
componga la misma función por la misma función. Entonces, f de x, todo esto. Entonces, el f de x, ¿cuánto vale? X al cuadrado, ¿sí? Entonces, el f, acá voy a anotar lo que es el vacío, ¿sí? ¿Sí? El f de x es x al cuadrado, ¿no? Pero en vez de esta x, tengo que anotar esta x, ¿no? Entonces tengo que anotar x al cuadrado, esta. Acá lo propio, ¿no? Entonces esto puede hacer algunas operaciones, ¿no? X a la cuarta, ¿sí? De exponente entra adentro, se va a volver x a la cuarta, ¿no? Otra función, ¿sí? A ver, por último, nos pide que componga el g de x con la g de x, ¿no? Entonces, g de x, vamos a anotar de esa forma. No siempre tenemos que anotar de esa forma, ¿no? Ya, acá, entonces en vez de la g de x, ¿qué voy a anotar? Su función, que es x menos 3. Hasta acá no he reemplazado nada todavía, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿no? Sabemos que la g de x vale x menos 3. Entonces, x menos 3, esa sería la g de x, ¿no ve? Pero en vez de esta x, tengo que anotar, ¿sí? X menos 3. Entonces, x menos 3. Entre paréntesis voy a anotar, ¿sí? Entonces, acá vamos a obtener otra función, ¿no? X, ¿también? Esto es 3, ¿no? Levantamos el paréntesis, x menos 3, ¿no? Menos 3 vamos a tener menos 6. ¿Sí? Esa es la otra función. Entonces acá tenemos obtenido 1, 2, 3, 4 funciones. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, en algún momento nos va a pedir que encontremos también para cierto valor, ¿no? Como les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Hallar, listo, ¿no? Por decir, ¿no? Para x2, por decir, ¿no? Entonces, como ya tenemos las composición de funciones, lo que se hace, a ver, vamos a agarrar la primera función o la segunda o cualquier función podemos agarrar acá, ¿sí? ¿Qué tal si agarramos la segunda función? Esta, ¿no? Me dice que evalúe para el 2. Entonces, como ya tengo esta función, esa función es esta, ¿no ve? X al cuadrado menos 3. Entonces, en vez de la x, ¿qué debo hacer? Reemplace con el valor de la x. Dice, ¿no? 2 al cuadrado va a ser 4 menos 3, un valor numérico. ¿Sí? Entonces, para cada uno podemos reemplazar así, ¿no? Como ya tenemos la comparación, entonces reemplazar a la función final nomás, ¿no? O también pues, se puede hacer acá, ¿no? Si reemplazamos al principio, igual vamos a obtener este valor, ¿sí? Listo. Ahora, no simplemente existe para dos funciones, ¿no? Podemos combinar 3 funciones, 4 funciones, 5 funciones, ¿no? Mucho depende de cómo nos pide, ¿no? Si fuera 3 funciones, tendríamos que tener acá otra función, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Podemos, a ver, podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, la misma función vamos a utilizar. Vamos a adicionar nueva función, h de x. Por decir h de x que sea pues algo no complicado. A ver, puede ser esto, ¿no? Raíz de x, por decir, ¿no? Entonces me dice que encuentre f compuesto g compuesto h. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo voy a escribir, no? F, ¿no? G, h de x, ¿no? De forma de cadena sería esto, ¿no ve? Entonces, lo que me dice que haga lo siguiente, ¿no? ¿No? En vez de h de x, iniciamos siempre de adentro, ¿no? En vez de h de x, anotamos acá lo que es la raíz cuadrada de x, ¿sí? Igual, f se mantiene. Acá ya tengo que operar, ¿no? ¿Sí? En vez de la g de x ¿cuánto vale?
x menos 3, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces la g ya tengo acá, ¿sí? Entonces en vez de como lo hemos hecho acá, ¿no? Igualito se hace, ¿no? Entonces voy a tener, sigue una función afuera, ¿no? Entonces acá ya tendría que reemplazar lo que es la g de x, ¿no? G de x, bueno, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? X menos 3, eso es la g de x, ¿verdad? Entonces, me dice que reemplace con, en vez de la x, la raíz, ¿no? Raíz cuadrada de x. Entonces, la x lo voy a borrar. Y lo voy a introducir lo que es este valor. Raíz cuadrada de x. Este valorcito va ahí. ¿Sí? Este es mi g de x. Ahora, con esto no he terminado, ¿no? Porque tengo otra función. Sigue. Entonces, el f de x, ¿cuánto vale? X al cuadrado. Entonces voy a abrir un paréntesis acá, al cuadrado, ¿no? No sé si se ve cuánto vale. ¿Ya? Entonces, nos fijamos acá. ¿Qué debo anotar? Raíz cuadrada de x menos 3. ¿Sí? O sea, en vez de la x estoy anotando eso. Es otra función, ¿no? Entonces, esto funciona de forma de cadena, ¿no? Iniciando siempre de adentro hacia afuera, ¿no? Tres funciones, ¿no? Y podemos ir combinando, ¿no? F con G, con F, ¿no? G con F, con H, H con, ¿no ve? Podemos obtener que varias combinaciones, ¿no? H puede ser de esta forma, podemos obtener H compuesto G compuesto F, ¿sí? Podemos combinar acá, hartas combinaciones saldrían, ¿no? También podemos hacer lo que es esto, ¿no? ¿Sí? Con la misma función, ¿no? Como hemos visto, igual se encuentra, ¿no? Ya, a ver, van a probar con esto, ¿no? Un ejemplo hemos hecho. A ver, completen con esto para los tres o para los cuatro. A ver, reemplacen, ¿cómo les sale, no? ¿Está bien? Esa sería la combinación de funciones. Claro, luego, si tenemos fracciones, ¿no? En este caso no tenemos fracciones, ¿no? También hay que ver, ¿no? Si tenemos fracción, por ejemplo acá, ¿no? Su restricción de este ya existe, ¿no? X mayor igual a 0. ¿Sí? Porque en los anteriores era lineal, ¿no? No había, ¿no? Existe para todos los valores de X. ¿Ya? Pero cuando aparece raíz, fracciones, en ese caso ya tenemos que analizar sus restricciones. ¿Está bien? Para este ejemplo, su restricción sería esta. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, con eso, bueno, acá nos falta lo que es la parte de, bueno, vamos a continuar la siguiente clase.